¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el procedimiento especial sancionador. Ya son las últimas sesiones, la del día de hoy y la del día de mañana. El día de hoy pues voy a estar con ustedes. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento de la sesión, pueden abrir su micrófono, poner por ahí una manita o en su caso también pueden poner cualquier comentario en el chat y con todo gusto los escuchamos. El día de hoy ya, en la sesión de hoy y la sesión de mañana, ¿se oye doble, Alex? Alex. Oye, ¿se oye doble? Algo no sé qué onda. Bueno, el día de hoy y mañana ya vamos a finalizar revisando solamente algunos casos relevantes. En la sesión que tuvimos la otra vez ya tocamos algunos temas importantes sobre la reforma constitucional, sobre el centro. ¿Perdón? ¿Sí me están escuchando, perdón? ¿Sí se escucha? Ah, sí, sí se escucha. Sí, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a tocar algunos temas relevantes sobre este procedimiento especial sancionador, algunos criterios que ha emitido la Sala Superior hoy y mi compañero de mañana, pues ya va a terminar con el diplomado, tocando también algunos otros temas relevantes del procedimiento especial sancionador. Acuérdense que se trató de modificar la Constitución. El plan A de este gobierno intentó modificar la Constitución, pero no alcanzaron los votos para hacer una reforma constitucional. Después se planteó, acuérdense, con el plan B, una reforma legal. La reforma legal sí traía bastantes cambios a este modelo de comunicación política, abría un poco más la apertura, protegía un poco más la libertad de expresión de las servidoras y los servidores públicos. Sin embargo, pues ustedes recuerdan muy bien, el plan B pues sigue ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí sigue impugnada esas cuatro leyes. Esas cuatro leyes pues hablaban en algunos temas, fortalecían de alguna forma la libertad de expresión, sobre todo de las servidoras y los servidores públicos. Seguía la restricción, obviamente, a incorporar recursos públicos en cualquier propaganda política o en cualquier propaganda personalizada, pero habría un poco más eso. Sin embargo, pues lo saben muy bien, hay las cuatro leyes en la Suprema Corte. Ya de las 6 que teníamos, pues 2 se pronunció la Corte, declaró su invalidez, y estas 4, pues quizá tengan la misma suerte, porque ni siquiera estaba entrando a fondo la Suprema Corte sobre analizando el contenido de una de las normas. Las primeras 2 de la Corte, pues saben que el procedimiento para aprobar estas reformas pues fue inconstitucional, no cumplió con los requisitos que marca la ley para realizar una reforma electoral. Bueno, las primeras 2 normas fueron inconstitucionales, no se entró al fondo de ellas porque el procedimiento para crearlas fue inconstitucional, y parece ser que las últimas 4 normas, entre ellas una nueva ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es una nueva ley completa, y otras 3 que se reformaron, pues parece ser que van a correr la misma suerte, y la Suprema Corte, si ya declaró las primeras 2 inconstitucionales por el procedimiento, pues también se dice, ¿no?, que el procedimiento de las 4 leyes que se aprobaron posteriormente también tiene diferentes vicios. Se aprobó lo que decimos coloquialmente, ¿no?, en fast track, rápidamente, sin cumplir con los procedimientos que marca la ley. Entonces, pues habrá que esperar, ¿no?, que diga la Suprema Corte, pero lo más seguro es que se pronuncien en el mismo sentido y sean inconstitucionales. Entonces no avanzamos nada en este tema de modelo de comunicación política, que así se llamó con la reforma de 2007, si ustedes recuerdan. Se hizo una reforma al modelo de comunicación política, pero bueno, desde mi punto de vista, a mí no me gusta esa palabra de modelo, porque el modelo es como un modelo a seguir, como algo que está bien, y pues todas las normas siempre pueden ajustarse, pueden reformarse,
Desde mi punto de vista habría que llamarlo no modelo, sino diseño de comunicación política. Se buscó un cambio, les digo, para este 2024 en el diseño de comunicación política, pero bueno, no alcanzaron los votos para la constitucional, sí alcanzaron los votos para la reforma legal, pero pues posiblemente toda esta reforma electoral legal pues va a ser inconstitucional, entonces seguiremos con las leyes que están vigentes en estos momentos, que son las leyes anteriores a las que se promulgaron en el Plan B. El Plan B tenía cosas interesantes, cosas que, les digo, protegían de alguna forma mejor la libertad de expresión y el derecho a la información, pero pues si no queda vigente este Plan B, entraremos, ¿no?, ya al proceso electoral del 2024 con la legislación anterior y con varias restricciones constitucionales, con varios candados. Ya estamos viendo qué está sucediendo ahorita. Simple y sencillamente terminó la elección del Estado de México y la elección de Coahuila, y pues ya prácticamente estamos hablando de que ya estamos iniciando el proceso electoral de la elección presidencial y los procesos electorales de las demás elecciones. Nos estamos adelantando mucho porque fíjense, si ustedes revisan la ley, pues hasta diciembre inician las precampañas. Y ahora resulta que estamos escuchando vía medios de comunicación que ya algunas figuras están renunciando a sus cargos para iniciar de lleno una precampaña, o no sé yo cómo llamarle, porque pues las precampañas son hasta diciembre. Y bueno, ahí va a estar muy pendiente la autoridad electoral, pues monitoreando el INE, pues todo lo que sucede con estas, pues ni siquiera son precandidaturas, ¿no? Estos aspirantes que están renunciando, pues se le va a dar seguimiento a esos temas por parte del INE, y también se le va a dar seguimiento pues a todas. Acuérdense que vamos a tener el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Nunca habíamos tenido elecciones de las 32 entidades federativas, más diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Van a estar en juego más de 20,000 cargos, si incluimos regidoras, regidores y síndicos. Estamos hablando de más de 20,000 cargos que se van a competir en el 2024 en distintas fechas. Si no queda vigente el Plan B, pues entonces iniciará el proceso electoral federal en septiembre, y en las entidades federativas, recuerden, pues cada estado tiene sus propias fechas. Algunos empezarán en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, otros en diciembre, pero estamos hablando de elecciones en las 32 entidades federativas, y el INE tiene que monitorear todo lo relacionado con radio y televisión para todas esas elecciones, y también todo lo relacionado pues con redes sociales, que no está debidamente regulado ni en la Constitución ni en la ley. Solamente la Constitución y la ley hablan de Internet, pero no regulan directamente el tema de redes sociales. Entonces hay que estar muy pendientes porque serán temas pues que tendrán que regular las autoridades electorales, porque no tenemos una debida legislación sobre algunos temas que, les digo, sí era urgente una reforma a este modelo de comunicación política en algunos temas. No se dio, y entonces quienes van a tener que regular todos estos temas, ¿no?, conforme vayan iniciando los procesos electorales, pues serán las autoridades electorales como el INE, el Tribunal Electoral, y a nivel estatal, pues en lo que le corresponda a los soples y a los tribunales electorales locales. Vamos a ver hasta dónde algunos temas interesantes que ha regulado el tribunal por ahí de 2015 para acá, pero pues también debemos estar muy atentos todos los temas que se estén presentando ante el INE y se estén presentando ante el tribunal, lineamientos que en su momento apruebe el INE, reglamentos, acuerdos, etcétera, porque pues vamos a entrar, si no pasa algo diferente en la Corte, vamos a entrar con este mismo modelo que se aprobó en 2007 y que desde mi punto de vista creo que ya está rebasado, empezando con el tema, ¿no?, de redes sociales, que se tendrían ya que regular a un nivel legal y no tenemos esa regulación. Esta jurisprudencia que vamos a platicar ahorita, pues también es muy interesante, es del 2015 y nos habla de propaganda personalizada de los servidores públicos, los elementos para identificarla. Seguramente ya hablaron del 41 en este diplomado, ya platicaron también del 134 de la Constitución,
que nos habla de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les sean asignados a las servidoras y a los servidores públicos. El 134, acuérdense que la reforma del 134 siempre su naturaleza fue que no se introduzcan recursos públicos en las campañas, que no se introduzcan recursos públicos en la propaganda política, en la propaganda personalizada de servidoras o servidores públicos. Es decir, si somos servidoras o servidores públicos, pues no debemos utilizar recursos públicos para una propaganda personalizada o para una propaganda política, ¿no? También se suspende la propaganda gubernamental. Esto con el objetivo de que no se afecte la equidad en la contienda. Entonces, por eso, atendiendo a estos criterios y a otros, pues por eso ahorita estamos viendo que se está decidiendo por parte de un partido político, veremos qué hacen los demás, ¿sabes qué? Pues si quiere ser precandidato o aspirante, o como ustedes le quieran llamar, pues tienen que renunciar para que ya no sean servidores públicos y para que no se actualice, por ejemplo, los temas que hablan esta jurisprudencia de propaganda personalizada de los servidores públicos. Para que no se acrediten estos temas y para que no se pueda decir estás utilizando recursos públicos y esto va a afectar la equidad en la contienda, pues mejor deja de ser servidora o servidor público. Lo veremos, ¿no? Pero les digo, desde mi punto de vista, pues nos estamos adelantando muchísimo a lo que marca la ley. La ley habla de precampañas para iniciando el proceso electoral, precampañas en diciembre, por ahí, el proceso electoral empieza en septiembre, pero ya estamos viendo ahorita pues diferentes movilizaciones, entonces hay que estar muy pendientes. Y claro, el tema es este, y seguramente llegarán casos relacionados con este tema. Una cosa es que sea servidora o servidor público y otra cosa muy distinta es que utilice recursos públicos, porque ahí en medio de estos temas de ser servidor público y hacer propaganda personalizada y utilizar recursos públicos está la libertad de expresión y el derecho a la información. Sí tenemos, como lo platicamos en la sesión anterior, pues un principio muy importante que se tiene que respetar, que es la equidad en la contienda, pero también tenemos derechos humanos, todas las personas, también las servidoras y los servidores públicos, que deben de protegerse en un Estado constitucional democrático de derecho. Una democracia, para que verdaderamente se diga democracia, tiene que haber una protección de la libertad de expresión y el derecho a la información. Y nuestro modelo de 2007 acota esta libertad de expresión y este derecho a la información. Lo restringe, es una restricción constitucional que muchas veces es contraria a convenciones, a tratados internacionales. Pero como está en la Constitución, pues se tiene que cumplir. Entonces ahí hay una línea muy, muy delgada que siempre tenemos que revisar. Sí, soy servidor público, está bien, pero no por eso van a vulnerar mi libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas. Entonces puedo pronunciarme quizá como servidor público, pero no utilizar recursos públicos. Y es lo que nos dice esa jurisprudencia, ¿no? Aplicar con imparcialidad los recursos públicos que le sean asignados a esa servidora o a ese servidor público con la finalidad de que no se afecte la equidad en la contienda. Pero tampoco podemos afectar la libertad de expresión y el derecho a la información. Y es lo que nos dicen otras partes del mundo, es que ustedes acotan mucho este tema. Sí, está bien, es un servidor público, pero su libertad de expresión tiene que protegerse lo más que se pueda. Y el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía de escuchar el pronunciamiento de un servidor público también es muy importante. Entonces, vean, el plan B hablaba de, bueno, el servidor público que sí se puede expresar, pero que no utilice recursos públicos. Pero no se dio el plan B. Bueno, lo más seguro es que no se dio el plan B. No se dio la reforma constitucional y entonces prácticamente no se puede pronunciar en ningún tema electoral una servidora o un servidor público. Y eso llama, insisto, a nosotros a lo mejor se nos hace común, oye, no te adelantes, oye, no te expreses, oye, no hables a favor
o en contra de este partido político. Oye, no digas que en un futuro quieres ser candidato o candidato. No puedes hacer ningún tipo de estos señalamientos. Así lo dice nuestra Constitución. Pero en otros países, en otras partes del mundo nos dicen, oye, es que no es posible que no se pueda pronunciar como un servidor público. Si aspira a un nuevo cargo, no se pueda pronunciar. Pues en México no, porque de alguna forma se afecta la equidad en la contienda. Entonces les digo, hay una línea muy delgada que se tiene que matizar, se tiene que revisar, pero claro, pues lo mejor es que si alguien quiere ser candidato o candidata, pues de plano no renuncie o pida licencia a su encargo y ya pueda desprender su campaña o su precampaña, ¿no? Y no tener este tipo de problemas que los dice muy claro el 134 de la Constitución. Ahí está, ¿no? La jurisprudencia 2015 que ya habla de esto. Pues, ¿cuáles son los elementos para atender o para revisar cuando hay propaganda personalizada por parte de un servidor público o una servidora pública, ¿no? Entonces dice la jurisprudencia, en este sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional de equidad en la contienda, debe atenderse a los elementos siguientes. Es decir, para que sea propaganda personalizada, se tiene que cumplir con 3 elementos. Primero, que sea personal, que derive esencialmente de la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público. Es decir, yo estoy haciendo propaganda y me identifican claramente porque es una propaganda personal. No estoy hablando de algún programa de gobierno o alguna propaganda de gobierno, sino estoy hablando de un tema personal que me promueve a mí directamente. Entonces deben ser voces, imágenes o símbolos plenamente identificables al servidor público, no a una institución. Después el objetivo, hay que revisar cuál es el objetivo, que impone el análisis del contenido del mensaje. ¿Qué dice el mensaje? ¿Cuál es el objetivo del mensaje? A través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción susceptible a actualizar la infracción constitucional. Es decir, si un presidente municipal está inaugurando un hospital que se hizo en ese municipio, pues no es una propaganda personalizada. Está diciendo, vengo a inaugurar un hospital. Para que sea propaganda personalizada, pues debe haber voces, imágenes que se refieran directamente a ese servidor público y debe haber una promoción personalizada de ese servidor público directo que esté afectando la equidad en la contienda. Entonces debe ser personal, hay que ver cuál es el objetivo del mensaje a fondo y luego temporal. Ese es otro tema también muy importante, el tercer elemento. Y dice la jurisprudencia, pues resulta relevante establecer si la promoción está personalizada, se efectuó iniciando formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera presunción de que la propaganda tuvo propósito de incidir en la contienda, lo que incrementa cuando se da en el periodo de campañas, sin que dicho periodo pueda considerarse el único determinante para la actualización de la sanción. Aquí en pocas palabras nos dice la Sala Superior, hay que ver cuándo se dio esa promoción personalizada y entre más cercano sea el proceso electoral. O si se dio dentro del proceso electoral, pues obviamente es más susceptible la infracción. Afecta más la equidad en la contienda y afecta más el proceso electoral entre más cercano al día de la elección sea esa promoción personalizada. Entonces hay que distinguir primero si fue dentro del proceso electoral, si fue antes del proceso electoral, para después tratar de encuadrar y concretar lo que llamamos, ¿no?, la individualización de la sanción. Entonces, el tema temporal también es muy importante para ver qué tanto afecta esa propaganda personalizada la equidad en la contienda. Ojo, eso siempre lo he dicho, ¿no? Las quejas que se presenten y en su caso que deriven sanciones de esas quejas, pues son lo que también llama el tribunal pruebas preconstituidas. No solamente estas quejas, por ejemplo, propaganda personalizada, pueden generar una sanción.
además de generar una sanción, pues se puede acreditar, como se dice aquí en la jurisprudencia, que está afectando la equidad en la contienda y entonces va a quedar ahí una prueba. Esa queja va a ser una prueba que posteriormente muchas veces los partidos políticos hacen valer ante el tribunal para que también se anule alguna elección relacionada con ese proceso electoral. Entonces, no solamente pueden ser sujetos de sanción los responsables, sino pueden provocar en un momento dado que se anule una elección si es que se dio constantemente esta propaganda personalizada y también revisando el tema temporal, cuándo se dio, cuántas veces se dio y qué tanto puede afectar el proceso electoral. También hay que revisar, obviamente, cuál fue el resultado final entre el primero y segundo lugar en esa elección, pero las consecuencias no pueden ser solamente una infracción, pueden tener consecuencias como anular una elección. Sí, buenos días, Marta, adelante, te escuchamos. Gusto en verte. Buenos días, doctor. Buenos días, Marta. Muchas gracias. Buenos días. Fíjese que ahorita que estaba comentando, venían a mi mente algunas imágenes que he visto que están haciendo servidores públicos, ahorita que estamos fuera del proceso electoral, que en las páginas oficiales de las dependencias dice, ¿no? Por ejemplo, el logo, la información del programa que se llevó a cabo, la actividad que realizó el servidor público, pero ponen al lado el loguito, esto se está dando a través de redes sociales, ponen el loguito del partido político, el emblema del partido político que está gobernando y el emblema de la administración. Y son conductas que estamos fuera de proceso electoral, ¿no? Pero cada logro le ponen así, el emblema del partido político y el emblema de la administración. Así es, Marta, eso también tendría que revisarse porque puede encuadrar en dos temas, en propaganda personalizada, en propaganda gubernamental o en propaganda que esté beneficiando a algún partido político. Inclusive ahí podría aplicar este tema, acuérdense también, seguramente ya lo vieron, de la tesis o la jurisprudencia que tiene el tribunal que habla de culpa invigilando. Entonces, si está ahí beneficiándose un partido político con esa propaganda y eso puede afectar la equidad en la contienda, pues el partido político, como dice muy bien Mata, si no lo hizo el partido, tendría que deslindarse de esa situación. Y si lo hizo, pues puede promoverse ahí una queja para que el INE pues revise efectivamente ese tema que está ahí en redes sociales y por lo pronto, acuérdense las facultades que tiene el INE, pues por lo pronto, en su caso el INE, tendría que dictar ¿no? medidas cautelares sobre esa propaganda que nos marca Marta, que está en redes sociales. Acuérdense que el INE tiene convenio con todas las redes sociales para monitorear todo lo que aparece ahí en redes sociales y hay un convenio con todas las redes sociales. Entonces el INE, pues si se presentara una queja, lo primero que tendría que solicitarse al respecto es el dictado de medidas cautelares y luego de hacer la investigación. Como también, como muy bien dice Marta, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral y ya por ahí puede haber propaganda en redes sociales que encuadre, ¿no? En, les digo, propaganda gubernamental o propaganda personalizada, que de alguna forma incluso antes de que inicie el proceso electoral, como en estas fechas, pues pueda afectarlo, ¿no? Entonces sí habría que revisar esos temas y en consecuencia, pues presentar la queja ante la autoridad administrativa para que le dé seguimiento a esa investigación. En su caso, se integre un expediente y luego acuérdense que ya lo vimos, pues todos estos temas de radio, televisión y redes sociales, pues ya las resuelve directamente el tribunal, esas atribuciones no las tiene el INE. A partir de 2014, quien resuelve es el tribunal, se integra el expediente por parte del INE, dicta medidas cautelares quizá el INE, y ya posteriormente llega este asunto a la sala especializada para revisar, pues, en concreto de qué se trata, quién hizo o quién promovió esa propaganda y también otro tema muy importante, si se pagó dinero por esa propaganda y quién pagó ese dinero de esa propaganda. Son varios los elementos que se tienen que investigar y pues quedará ahí, ¿no? Como les digo, quedará ahí como una fotografía de algo que ya está afectando un proceso electoral en futuro que todavía no inicia,
Y hay que tener también con eso, con ese tema mucho cuidado, porque podemos decir son actos anticipados de campaña, pues quizás sí del partido, pero también este tema de propaganda personalizada, luego nos sucede mucho en materia electoral que decimos, mira, esta persona se está adelantando, se está adelantando, se está adelantando, pero luego resulta que su partido dice, no, tú no vas a ser el candidato va a ser otra persona. Entonces ya el tema de actos anticipados de campaña, habrá que revisarlo si se está beneficiando el partido. Porque si el partido de repente cambia de candidato, de todos modos con esa propaganda se está beneficiando el partido. Gracias, doctor. No, a ti, Marta, muchas gracias. Se está beneficiando el partido con esa propaganda. Si nada más sale la persona, pues quizá el que se esté beneficiando es esa persona, como dice la jurisprudencia. Pero a lo mejor esa persona después ya no es candidata o candidato. Pero si también, como lo dice muy bien Marta, hay propaganda donde aparece el partido, pues independientemente de quién vaya a ser el candidato posteriormente o la candidata, pues se está beneficiando el partido. Ahora, si no lo hizo el partido, se tiene que deslindar, como lo ha dicho ya constantemente el tribunal. Oye, ahí vi una propaganda y te estaba beneficiando y no te deslindaste. Entonces, sí debe revisar también el partido político todos estos temas y también el INE para si encuentra este tipo de propaganda que no esté autorizada, que esté afectando o pueda afectar en futuro un proceso electoral, pues inmediatamente dicte medidas cautelares y dé de baja esa propaganda, ¿no? Entonces, gracias Marta por ese señalamiento y seguramente nos vamos a encontrar muchos temas durante el proceso electoral relacionados con eso, ¿no? También otra jurisprudencia muy importante es esta 30-2015, que nos habla adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, elementos para que se acredite la infracción. Y nos dice, si la propaganda político-electoral se coloca en inmuebles en los que se desarrolla un evento público y estuvo visible durante su transmisión en televisión, aunado a que no fue autorizada o ordenada por el INE, pues hay adquisición de tiempos en radio y televisión o de tiempos en televisión prohibida por el INE, porque ha sucedido muchas veces, ¿no? Que de repente, pues el INE, acuérdense, monitorea todo lo que aparece en televisión y el INE es la única autoridad que le va a decir a cada partido político y a cada candidatura cuánto tiempo tiene para aparecer en radio y televisión. Y entonces de repente, por ejemplo, hay un evento de un candidato o una candidata y no es un evento, no es un evento en televisión, pero luego se transmite ese evento en televisión. Entonces se está adquiriendo tiempos en radio y televisión que nunca autorizó el INE. Y luego nos dice el partido, ¿no? A la autoridad electoral, oye, no, es que yo hice un evento, era presencial, no estaba radio y televisión, no, pues ¿qué crees? Que luego lo transmitió la televisión. Entonces no fue un evento, no fue un evento, perdón, un evento personal en un lugar público o en un lugar cerrado, etcétera. Al transmitirse en televisión ya es un evento, ya es adquisición de tiempos en radio y televisión, ¿no? O también muchas veces sucede que ese evento se transmite en redes sociales y luego lo que se transmite en redes sociales posteriormente se transmite en televisión y entonces estás adquiriendo los tiempos en radio y televisión de una forma indebida. Entonces hay que revisar siempre todos estos casos. Acuérdense que hay una causal de nulidad también que nos dice que no se pueden comprar o adquirir tiempos en radio y televisión. Y es muy fácil acreditar ante un tribunal que no se compraron tiempos en radio y televisión. ¿Cómo lo acreditamos? Pues no hay contrato. Llega, por ejemplo, el partido o llega la candidata y el candidato y le dicen a la autoridad electoral, oye, pues no hay ningún contrato, enséñame dónde está el contrato donde yo contraté tiempos en radio y televisión. ¿Dónde está el contrato que firmé yo con la televisora? Y pues obviamente muchas veces no hay contrato, ¿no? Son actos simulados. Pero por eso la causal de nulidad dice compra o adquisición de tiempos en radio y televisión. Cuando yo adquiero tiempos en radio y televisión como partido o candidato, no va a haber un contrato. No se necesita un contrato para que una autoridad electoral diga, pues, ¿sabes qué? Adquiriste tiempos en televisión. ¿Por qué? Porque te estoy viendo ahí en la televisión a tal hora. Ya lo monitoreó el INE y a tal hora saliste en televisión y no es un tiempo autorizado por el INE. Oye, pero no firmé contrato. No importa. Estás adquiriendo
no comprando. Y entonces también, con base en esta causal de nulidad que se aprobó en 2014 en la reforma constitucional, pues también se dio esta jurisprudencia donde dice, cuidado, puedes adquirir tiempos en radio y televisión, ¿no? Cuando por ejemplo, en un cierre de campaña o en algún otro tema de campaña, pues por ahí se transmita alguna propaganda en televisión. Pues hay que tener cuidado y sobre todo redes sociales. Ustedes imagínense en las campañas todo lo que se puede transmitir en redes sociales. Muchísimas cosas. Pues hay que tener cuidado con toda esa propaganda y revisar, ojo, caso por caso, cada caso en concreto lo tenemos que revisar necesariamente, uno por uno, cada caso, ¿no? En concreto hay que revisar. Bueno, después tenemos actos anticipados de campaña, ¿no? ¿Cuáles son los actos anticipados de campaña? ¿Y cuándo se pueden dar, cuándo no? Actos anticipados de campaña nos dice esta jurisprudencia del 2016. Actos anticipados de campaña los constituye la propaganda difundida durante la precampaña cuando no está dirigida hacia los militantes. Aquí hay que tener también mucho cuidado. Cuando hay un candidato único, por ejemplo, estamos ya en precampañas y el partido dice, ya mi candidato único, porque así lo seleccionó la militancia, es tal persona. Entonces, ese candidato o esa candidata única, pues solo puede hacer eventos, como dice aquí, dirigidos solamente a la militancia. Porque si eres candidato único y haces eventos dirigidos a toda la ciudadanía, dice la legislación, estás afectando la equidad en la contienda, porque entonces te estás adelantando a todas las demás partidos que todavía no tienen su candidatura, porque están en precampañas. Y apenas los demás partidos van a ver cuál va a ser su candidato o candidato. Y tú como eres, ya te dijo tu partido, tú eres el candidato único, tú vas a ser el candidato, pero todavía estamos en precampañas, pues no puedes hacer una campaña abierta. Te tienes que esperar a que inicie la campaña abierta. Mientras sea precampaña, tú eres el candidato único, no te puedes adelantar y solo puedes hacer propaganda, como dice aquí, en la precampaña dirigida únicamente a la militancia. Pero es muy difícil luego hacer precampaña dirigida únicamente a la militancia, porque imagínense, si esto circula, esa precampaña dirigida a la militancia, circula en redes sociales, pues ya está dirigida a toda la ciudadanía. Y si eso que apareció en redes sociales de repente también aparece en televisión, pues ya está dirigida a toda la ciudadanía. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Aquí fue un caso de Colima, donde la sala superior dice, ¿no?, que esta propaganda del candidato único debe ser dirigida al interior del partido político, para que de esta manera se convierta en candidato, por lo que no debe hacer llamamientos al voto y su discurso esté dirigido justamente solamente a militantes y simpatizantes del instituto político en cuyo proceso de selección interno participa. Si es candidato único, pues ya, no puede abrirlo públicamente. Si son varios precandidatos, pues tampoco se debe abrir públicamente estas campañas hasta que inicie el periodo de campañas, ¿no? Y se dice aquí la jurisprudencia también. En este sentido, cuando el contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito del proceso interno del partido del que se trate, será susceptible de configurar actos anticipados de campaña. Entonces, imagínense cómo nos tiene actualmente la ley, que dice, oye, si van a hacer precampañas deben dirigirse solamente a militantes y simpatizantes. Así dice la ley y entonces, en consecuencia, así dice la jurisprudencia. Pero imagínense lo difícil que es hacer precampaña, varias candidatas o varios precandidatos o precandidatas, y que esto solamente sea dirigida a militantes y no sea dirigida a la ciudadanía en general, ¿no? Pero bueno, ahí está la jurisprudencia y deben de tener mucho cuidado los partidos políticos en todas sus precampañas, con todas sus precandidatas y precandidatos, para que esas precampañas solamente se dirijan a simpatizantes y militantes de partidos políticos.
Y luego, bueno, pues entró ya desde el 2006, pues han llegado muchos casos y seguramente llegarán más casos y cada vez más casos relacionados, ¿no?, con los medios electrónicos. Los medios electrónicos de Internet, pues están generando muchos casos, cada vez están generando más casos, ¿no?, que se tendrán poco a poco que revisar cada uno de estos casos. Pero bueno, aquí tenemos precedentes, solamente son precedentes, hay que revisarlos y bueno, seguramente tendremos más precedentes en este 2023 y más precedentes, ¿no? Seguramente también para el 2024. Aquí simplemente se habla en esta jurisprudencia 17 del 2016, nos dice, Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades para determinar infracciones respecto a mensajes difundidos en estos medios. Se habla del Internet y se dice, en el contexto de una contienda electoral, la libertad de expresión debe ser especialmente protegida, ¿no? Es donde insiste la Sala Superior si tenemos un medio de comunicación, un modelo de comunicación política muy estricto, muy restringido, pero también estamos en una contienda electoral y la libertad de expresión debe ser especialmente protegida. Y nos vamos a enfrentar muchas veces libertad de expresión frente al principio de la equidad en la contienda. Aquí la Sala Superior dice, en Internet la libertad de expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una condición esencial del proceso electoral y de la democracia. Y más si es en Internet. Acuérdense, el Internet no está debidamente regulado en la legislación. Entonces aquí la Sala Superior dice, todo lo que se transmite en Internet debemos darle una protección especial. Sobre todo porque son temas de libertad de expresión y estamos en un estado democrático. Y luego insiste, toda vez que Internet tiene una configuración y un diseño distinto de otros medios de comunicación. O sea, dice la Sala, no estamos hablando de radio, donde hay otras restricciones, de televisión, donde hay otras restricciones, o de la prensa, donde hay otras restricciones. Estamos hablando de Internet por la forma en que se genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye un régimen de responsabilidad. Entonces, nos dice la Sala, el Internet debe ser un medio de comunicación mucho más abierto, debe protegerse en cuanto se pueda la libertad de expresión, pero que también, y nos dice la Sala, pero esto no quiere decir que en Internet ya no tenga ninguna responsabilidad esa propaganda que se transmita ahí. Hay que revisar, en pocas palabras, cada caso concreto, pero sí hace el señalamiento muy claro. El Internet, redes sociales, en pocas palabras, no es lo mismo que el radio, no es lo mismo que la televisión y no es lo mismo que la prensa y debe dársele un tratamiento más protector de la libertad de expresión a las personas que se dirigen en Internet, ¿no? Luego también ya tocó el tema en 2016 ya directamente de lo que son o lo que entendemos, ¿no?, por las redes sociales, ¿no? Y dice, libertad de expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes de redes sociales. Aquí la Sala Superior lo dejó el caso muy claro y dijo, todo lo que sea espontáneo en redes sociales no se va a limitar. Todas las expresiones espontáneas en redes sociales no se pueden restringir. Se presume que lo espontáneo debe de respetarse ahí la libertad de expresión de todas las personas. Entonces, si yo entro a una red social y lo que diga es espontáneo, no va a tener ninguna restricción. Ahora, ¿cuándo no es espontáneo? Pues si a mí me pagan por decir una propaganda en redes sociales, a favor o en contra de un partido, de una candidatura, ya no es espontáneo y es ahí donde tiene que restringirse y donde pueden aparecer sanciones a esos responsables, porque lo que están diciendo en redes sociales no es espontáneo, tiene ahí una intención de por medio y eso también puede afectar la equidad en la contienda, sobre todo si se está pagando a una persona, como ya hay muchos casos que ustedes conocen y seguramente revisaron, los youtubers o los que aparecen en YouTube o las personas famosas, etcétera, si se les pagó para hacer determinada propaganda política, eso ya no es espontáneo. Y entonces vienen ahí una serie de sanciones
porque le van a decir a esa persona, oye, sí, ya sé, tú estás diciendo vota a favor de tal partido político, pero no es espontáneo, ¿no? Hay un dinero ahí de por medio, hay que ver quién le pagó a esa persona, ¿no? De dónde salieron esos ingresos y pues revisar todos los que sean sujetos responsables. No solamente va a ser sujeto responsable la persona famosa, sino también el partido al que está beneficiando y también la persona que en un momento dado le pagó algún dinero a esa persona por hacer esa propaganda en redes sociales. Esas son las distinciones siempre que tenemos que hacer. Pero si es espontáneo y cualquier persona se pronuncia en redes sociales de una forma espontánea, no lo podemos restringir porque, insisto, debemos de proteger este derecho humano tan importante en una democracia y tan importante en una elección, que es la libertad de expresión. El debate público es lo que fortalece un proceso electoral. Entonces, hay que buscar siempre la interpretación que restrinja lo menos posible la libertad de expresión. Debemos buscar siempre interpretaciones las autoridades electorales que fortalezcan la libertad de expresión de todas las personas. Cuando hay ahí, se afecta el principio de la equidad en la contienda, cuando se afecta el principio de imparcialidad, cuando se afecta el principio de neutralidad, entonces ahí van a ser los límites. Pero por lo general debemos buscar una interpretación, porque así lo dice además el primero de la Constitución, por lo general debemos de buscar una interpretación que fortalezca, que proteja la libertad de expresión de todas las personas durante un proceso electoral. Por eso les digo, tenemos ahí el modelo de comunicación social de comunicación en las elecciones, en la Constitución, pero tenemos distintas restricciones que de alguna forma restringen la libertad de expresión de todas las personas, de las candidaturas, de los partidos políticos, pero es el modelo que está y no lo podemos cambiar. Necesitamos una reforma constitucional. No se dio la reforma constitucional, hay que atender a esas restricciones constitucionales, pero siempre buscando, de alguna forma también, fortalecer la libertad de expresión de todas las personas. Porque si bien es cierto, ahí está la restricción en el 41 de la Constitución, hay restricciones también en el 134 de la Constitución, también hay que ver otras normas constitucionales. No solo quedarnos ahí en las restricciones. Hay que ver otras normas constitucionales como son el primero de la Constitución, que dice todas las autoridades deben de proteger los derechos humanos y deben de buscar la interpretación favorable a la protección de los derechos humanos. Y un derecho humano, uno de los más importantes en un Estado democrático, es la libertad de expresión. Entonces, no solamente hay que atender directamente al 41 de la Constitución, no solamente hay que atender directamente al 134 de la Constitución, también hay que revisar el primero de la Constitución y obviamente también hay que revisar lo que dicen tratados internacionales y convenciones sobre la protección de derechos humanos y sobre la protección de la libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el Tribunal Electoral ha tenido que ponderar, ¿no?, entre lo que dicen unas normas constitucionales y lo que dicen otras normas constitucionales y también lo que dicen los tratados internacionales. Y cada caso debe de revisarse en lo específico. No podemos decir este criterio de este caso no lo traemos a este criterio, a este caso, porque muchas veces los casos parecen iguales, pero tienen elementos en el fondo distintos. Cada caso es particular y no podemos decir, pues con esta jurisprudencia resuelvo este caso. Hay que ver si efectivamente ese caso se refiere estrictamente a lo que en un momento dado se puede referir también estrictamente la jurisprudencia. Entonces son temas de ponderación, temas donde se ha trabajado mucho, pero pues temas donde les digo, pues muchas veces hay que ir viendo caso por caso, cada caso en lo particular, hay que ir revisando cada caso uno por uno en lo particular, a ver, ¿no?, hasta dónde podemos llegar en cada uno de los casos en lo particular, ¿no? Bueno. Otro caso relevante que también podemos revisar es este que nos dice, ¿no?, otra jurisprudencia de 2016, libertad de expresión en redes sociales, enfoque que debe adoptarse al analizar las medidas que pueden impactarlas.
Entonces también dentro de sus párrafos nos dice la jurisprudencia, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. Vean cómo casi en todas las jurisprudencias la sala superior se refiere al tema de libertad de expresión, ¿no? No solamente a la equidad en la contienda y a la restricción de la libertad de expresión, sino a fortalecer la libertad de expresión, tratando obviamente en todos los casos de no afectar la equidad en la contienda. Entonces aquí nos dice claramente, ¿no? Las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático. Debe haber redes sociales, más abierto, más plural y expansivo de la libertad de expresión. Es decir, las redes sociales fortalecen, protegen la libertad de expresión, lo que provoca una postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarla. Entonces, también dice la sala, las redes sociales y esta libertad de expresión debe estar orientada en principio a salvaguardar la libre y genuina interacción de todos los usuarios. Todos los usuarios pueden utilizar, obviamente, redes sociales de una forma libre y genuina, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, ¿no? Para lo cual resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de Internet. Aquí también nos dice la sala, ¿saben qué? Vamos en la mayoría de los casos a tratar de proteger la libertad de expresión simple y sencillamente cuando no se demuestre efectivamente que se está afectando de una manera clara la equidad en la contienda. Vamos a buscar la posibilidad, la interpretación que proteja la libertad de expresión en las redes sociales que tiene toda la ciudadanía. Es decir, la jurisprudencia siempre va en el sentido de proteger la libertad de expresión. Por eso en la sesión anterior, no sé si se acuerdan, les dije que las quejas no solamente eran motivo para infraccionar algunas conductas. Las quejas también muchas veces son motivo para darle una protección especial a la libertad de expresión, para hacer interpretaciones que protejan la libertad de expresión. Los procedimientos especiales sancionadores no tienen solamente el objetivo de sancionar, también tienen otro objetivo muy importante que es proteger derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. A lo mejor yo presento una queja y resulta que el resultado de esa queja fue una protección a la libertad de expresión de alguna persona, de alguna candidatura, de algún partido, de algún grupo importante, como pueden ser los medios de comunicación. Las quejas generan jurisprudencia, muchas veces protectora de derechos humanos, como en algunos casos que estamos analizando. No solamente se va, insisto, a sancionar con este tema, muchas veces se van a proteger derechos humanos con estos temas de la libertad de expresión y del derecho a la información. Ahora, fíjense esta, también del 2016, esta jurisprudencia nos dice, libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando en ello se calumnia a las personas. Aquí está un límite muy importante, no solamente en México, sino aquí sí es en todo el mundo, que la calumnia es una limitante de la libertad de expresión. Tú puedes decir muchas cosas durante una campaña, pero no calumnia. Ahora, hay que revisar, por ejemplo, qué dicen los tribunales, sobre todo los que están más avanzados son los tribunales europeos y la Corte de Estados Unidos de América, que ha tocado estos temas de la calumnia y la libertad de expresión. También, ojo, hay una línea muy delgada hasta dónde protegemos la libertad de expresión y dónde ya encuadra en calumnia. Hay una línea muy, muy, muy delgada que siempre tenemos que atender. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué puede decir una candidata o un candidato durante una campaña? Pero que no encuadre en calumnia. Por ejemplo, si yo soy candidato y digo, no, pues mi adversario, el del otro partido, reprobó quinto de primaria, entonces es muy mal estudiante. Pues ¿saben qué? Pues más vale que haya reprobado quinto de primaria, porque si no reprobó quinto de primaria es calumnia. Y entonces van a venir ahí distintas consecuencias. Entonces, ¿qué puedo decir, por ejemplo? Como nos dice el Tribunal Constitucional Alemán, pues no hagas afirmaciones.
porque si no estás seguro de lo que estás afirmando, entonces puede ser una calumnia. Mejor opina solamente. Fíjense, si yo en vez de decir, es que el candidato del otro partido reprobó quinto de primaria, si yo digo, no, ¿saben qué? Yo estudié con él en la primaria y fue muy mal estudiante. ¿Vean cómo estoy diciendo casi lo mismo? Pero no es calumnia, porque no estoy afirmando. No estoy diciendo reprobó quinto de primaria, simplemente estoy diciendo, yo estudié con él en la primaria y fue muy mal estudiante. Pues es una opinión. A lo mejor llega otra persona y nos dice, no, no era tan mal estudiante. No le gustaban las matemáticas, pero no era mal estudiante. Ah, bueno. Y llega otro, no, pues para mí sí era bueno. Ah, bueno, pues cada quien está opinando, ¿no? Y la opinión no se puede restringir. Pero si digo reprobó quinto de primaria y no reprobó, entonces sí, ahí ya estaríamos encuadrando en una calumnia. Esa es la gran distinción. Entonces es mejor opinar. Mientras yo opine, nadie va a limitar mi opinión. Pero ya cuando afirme y no sea cierto eso que esté diciendo o no tenga las pruebas para acreditar esa afirmación, entonces puede encuadrar en calumnia. Entonces aquí nos dice la sala, la libertad de expresión, uno de sus límites son las calumnias, ¿no? Acuérdense que todos los derechos humanos tienen límites. Todos los derechos humanos tienen límites. ¿Cuál es el límite? Otro derecho humano que se enfrente a ese derecho humano. Entonces, la libertad de expresión, ¿cuáles son sus límites? Pues las calumnias a las personas, hacer afirmaciones donde se afecte el derecho de otras personas porque esas afirmaciones no son ciertas. Hay que tener en esos temas mucho cuidado. Jaime, por ahí, no sé si querías participar, por ahí vi, ¿sí? En esto, Adelante, Jaime. la calumnia, precisamente en estos cursos lo han comentado otros profesores, que hay un elemento subjetivo que no solo basta con la afirmación, está en las sabiendas. O sea, tienes que acreditar si tú acusas que la persona que te calumnió, o sea, tenía conocimiento de que ese hecho era falso, ¿no? Lo que a veces cuesta un poco más de trabajo, pues denunciarlo a través de un PES, ¿no? Ese elemento del dolo, a lo que creo que es lo que le dicen malicia efectiva o malicia, tiene un término jurisprudencial. No es cuanto de mi comentario, de la calumnia. Así es exactamente, Jaime. Si lo haces de una forma deliberada y de mala fe, pues también, como lo señalas tú, que está la jurisprudencia del tribunal, puede encuadrar eso en una calumnia. Entonces hay que revisar todos esos temas. A mí me gusta mucho lo que dice el Tribunal Constitucional alemán, que dice, pues no afirmes, mejor nada más opina, porque si afirmas, luego tienes que demostrar esa afirmación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que digamos como candidatas o como candidatos o como partidos políticos o como cualquier ciudadana o ciudadano. También hay que tener cuidado y mejor, en vez de evitar afirmaciones que luego no podamos demostrar que es cierto esa afirmación, pues mejor solamente opinamos, ¿no? Y no encuadramos en este tema de la calumnia que sí está ahí de alguna forma afectando la libertad de expresión, y ese es uno de los grandes límites de la libertad de expresión, la calumnia, y tiene responsabilidades esta figura de la calumnia si es que se da, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y son límites que tienen todos los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. Otro tema, ya seguramente que nos dice Jaime aquí, me quedo con decir que estamos, exactamente. Muy bien, Jaime. Bueno, otro tema muy interesante aquí es el de las personas famosas. Este seguramente ya lo revisaron, acuérdense, es un caso que se dio también en el 2015, cómo debemos de manejar las redes sociales, como el Twitter, etcétera. Se estimó que las personas famosas no son sujetos obligados de la norma que establece en la veda electoral, es decir, una persona famosa, pues se puede pronunciar, aunque sea en una veda electoral inclusive, pero sin que haya determinada exigencia, obligación, dinero de por medio, como dice también Jaime, que sea un tema con un objetivo en particular, ¿no? Tendencioso, no debe ser espontáneo. Si no es espontáneo, entonces sí se va a tener que restringir la expresión que hagan personas famosas durante cualquier etapa del proceso electoral, ¿no?
Entonces aquí se dice, se estimó que las personas famosas no son sujetos obligados de la norma que establece la veda electoral durante los 3 días anteriores a la elección y durante la misma, el desarrollo de la jornada electoral o de la elección. No va a haber restricciones, pero también se dijo, no obstante, se demostró que en los mensajes señalados por estas personas famosas, en este caso, existen elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad de su emisión. Es decir, aquí los vamos a sancionar porque lo que dijeron estas personas famosas no fue espontáneo. Y generaban una fuerte presunción en el sentido de que no se trató de mensajes publicados en un auténtico ejercicio de libertad de expresión y de información, sino que está en presencia de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar, en este caso, al Partido Verde Ecologista de México, lo cual la Sala Superior revocó la sentencia para efectos de individualizar la sanción. Aquí dijo la Sala Superior, hay que sancionar a estas personas famosas porque era una estrategia política de un partido político, no fue espontáneo, como lo señaló Jaime, y entonces aquí sí, en un momento dado, hay que sancionar. Pero ojo, es muy difícil, ¿no? Estos temas de distinguir cuándo fue espontáneo, cuándo no, cuándo hay un partido ahí atrás con alguna intención en esa propaganda o en esos mensajes de las personas famosas. Aquí también nos dice Karina, buen día, el tema de calumnia aplicada cuando se acusa a una persona no termina una etapa de su desarrollo humano. En Baja California denunciaron calumnia y violencia política e institucional y por este padecimiento se dedica a hacer fraudes, a hacer trampas, a extorsionar a las personas y a mentir con mucha facilidad. Exactamente, entonces por eso tenemos que darle un seguimiento muy especial a la calumnia y acuérdense, la calumnia estamos hablando de materia electoral, pero como dice también muy bien Karina, la calumnia aplica en todas las materias y hay que revisar este tema de la calumnia. Muchas veces pues hay una cortina ahí de humo y dicen es mi derecho humano de la libertad de expresión y se tiene que proteger mi libertad de expresión, es un derecho democrático, es un derecho humano, pero como dice Karina y como dice el Tribunal Electoral, cuando esa calumnia tiene otra, cuando esa libertad de expresión tiene otras intenciones, y también lo dijo Jaime en otras palabras, pero cuando esa libertad de expresión tiene otras intenciones, no es espontánea, no es de buena fe, entonces ahí es donde se tiene que sancionar. Independientemente que esté en el ejercicio de su libertad de expresión, si tiene otras intenciones, esto puede afectar un proceso electoral y por lo tanto se debe de sancionar este tipo de expresiones que tienen, como se dijo aquí en el caso del Verde, una estrategia propagandística dirigida a favorecer al Verde. Y nadie se puede pronunciar a favor de un partido político de una forma intencional, mucho menos en la época de veda, en un proceso electoral. Aquí nos dice José San Vicente Martínez, hay una tesis emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde señala que la libertad de expresión, la Constitución no reconoce el derecho al insulto. Es una tesis también muy interesante, José, y efectivamente la libertad de expresión, la Constitución no reconoce el derecho al insulto. Hay que ver también esos casos. Sí, adelante, José, te escuchamos. Buenos días. Adelante, José. No te escucho bien, José. No sé si los compañeros lo están escuchando bien. ¿Se escucha bien, Jaime, José? Maestro, se escucha como que muy Sí, adelantado. se Como si escucha mal tuviera, tu micrófono, José. se escucha como Se estuviera escucha así muy adelantándose, como rápido, acelerado. José. No sé si hay algún problema ahí en tu audio, porque no te escuchamos bien, José. A lo mejor si te quitas el micrófono y hablas directo, porque sí nos interesa, fíjate tu caso ahí que nos señalaste de la corte. Ok, escríbenos ahí, José, en el chat y lo revisamos, porque si hay ahí algún problemilla con tu audio.
Bueno, lo que nos escribe José aquí el tema, pues les decía, bueno, ahí quedó este tema, ¿no? De las personas famosas, y este es el más importante, ¿no? Este no se les vaya a pasar. Es muy importante esta tesis, porque esta tesis le da la protección más amplia a los periodistas. Esta tesis, vía algunos temas que llegaron al tribunal, pues habló ya claramente de cuál es la función de los periodistas y y qué deben hacer los periodistas y hasta dónde llega la libertad de expresión y el derecho a la información de los periodistas, que créanme que es una protección muy importante que le da el Tribunal Electoral a los periodistas, a los medios de comunicación. Y dice, quienes ejercen el periodismo tienen el derecho a contar con las condiciones de libertad e independencias requeridas para cumplir a cabalidad con su función crítica y mantener informada a la sociedad. Entonces dice, en este asunto 593-2017, dice la Sala Superior, en este recurso de apelación, ¿no? La labor de los periodistas debe ser protegida en todo ámbito del derecho, incluida en la materia electoral. La libertad de expresión de los periodistas es un pilar de la democracia, así lo señalan diversos tratados internacionales. También dice la Sala, los periodistas tienen una labor fundamental en el Estado democrático, por lo tanto gozan de especial protección. Es decir, hay que darles una especial protección a quienes manejan los medios de comunicación, a quienes son los periodistas. Especial protección en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La prensa independiente y crítica es esencial en un sistema democrático. Entonces, ojo, restringir o acotar lo que diga un periodista tiene que ser un elemento muy excepcional y debidamente justificado. Obviamente los derechos no son absolutos, como ya lo vimos. Hay derechos que se deben delimitar cuando se afecte la reputación de algunas personas o se afecte la protección, la seguridad nacional, la salud o la moral de otras personas. Pero también dice en este asunto que resolvió la Sala Superior 2, dice, la protección al periodismo no solo comprende la protección a las personas físicas, sino también a las personas morales que estén vinculadas con esta actividad. Es decir, hay que proteger a todos los medios de comunicación. La Suprema Corte también dice, hay que darle un máximo grado de protección constitucional a lo que se ha difundido públicamente y al debate público que manejan muchas veces los medios de comunicación. Aquí se están muy en sintonía el Tribunal Electoral y la Suprema Corte cuando hablamos de periodistas, cuando hablamos de medios de comunicación. Dicen hay que darles la protección más amplia. Dice también la sentencia de la Sala Superior, la actividad periodística goza de una presunción de licitud que en su caso debe ser desvirtuada. Es decir, aquí dice la Sala Superior, de entrada todo lo que digan los medios de comunicación, todo lo que digan los periodistas es lícito y es de buena fe. Ahora, si alguien dice que no es cierto, no es lícito, no es de buena fe, lo tiene que acreditar con pruebas. Vean cómo viene también esto desde la teoría del Tribunal Constitucional alemán, que pues de entrada puedes decir todo lo que tú quieras. Y si se va a limitar, tienes que demostrarlo con pruebas. Y luego dice la Sala, y en caso de duda, no se va a limitar la libertad de expresión a estas personas, a los periodistas. Si hay duda, vamos a presumir que es lícito lo que están diciendo los periodistas. O sea, para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información de los medios de comunicación, tengo que tener pruebas contundentes para poderlo limitar. Y, por ejemplo, decir que es una calumnia. Si no tengo pruebas contundentes, no se va a restringir lo que digan los medios de comunicación en un proceso electoral. Y entonces, vía ese asunto que se resolvió, ese recurso de apelación de 2017, en 2018 se generó una jurisprudencia. Esta jurisprudencia 15 de 2018, que todavía está vigente, es una jurisprudencia muy importante que va a aplicar para el 2024 y nos dice, ¿no? Protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud
de la actividad periodística. Porque de entrada la Constitución, los tratados internacionales, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que de entrada todo lo que digan los medios de comunicación es lícito, ¿no? Entonces se dice, la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información, ideas. Pueden difundir, vean como dice aquí, cualquier opinión, cualquier información, cualquier idea. Vean cómo no habla de afirmaciones, ¿no? Cualquier opinión pueden decir los medios de comunicación, cualquier información, cualquier idea a través de cualquier medio de comunicación, prensa, radio, televisión, redes sociales, etc. Por ello, insiste la Sala Superior en su jurisprudencia, la labor periodística goza de un mandato jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. Obviamente los periodistas, pues sí son el eje central de la circulación de ideas e información pública. Son la fuente entre donde está la información y nos hacen llegar la información. La fuente para que la información nos llegue a nosotros, ciudadanía, son los periodistas. Ellos van a la fuente, como así le llaman, obtienen la información y nos las transmiten a nosotros. Entonces su labor es esencial en un proceso democrático. Entonces hay que darles una protección especial, ¿no? En este sentido, nos dice la sala, la presunción de licitud de la que goza la labor periodística solo puede ser superada, o sea, todo es lícito y solo podrá ser superada esta presunción de licitud cuando exista una cuando exista una prueba en contrario de lo que se está diciendo. Pues aquí también la Sala Superior nos dice, ¿sabes qué? Para que yo pueda restringir un medio de comunicación, para que yo pueda restringir a un periodista y en su caso sancionarlo, necesito prueba en contrario de que lo que está diciendo no es lícito. Prueba contundente, en pocas palabras, de lo que está diciendo no es cierto, no es lícito, etcétera. Porque además, fíjense, subraya la sala, y si hay duda de lo que está diciendo es lícito o no, dice la sala, ante la duda, la autoridad electoral, cualquier autoridad electoral, debe de optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Entonces, si tengo dudas de lo que está diciendo es cierto o no, es lícito o no, me voy a ir por la protección de la libertad de expresión de ese periodista y del derecho a la información. Entonces, para que se restrinja a un periodista su libertad de expresión, imagínense, necesitamos una prueba contundente en contrario que demuestre que lo que está diciendo no es lícito. Y es una jurisprudencia y debe de aplicar, ¿no?, para todas las autoridades electorales. Aquí nos dice José, bueno, como José San Vicente Martínez, nos dice, como bien lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de expresión es plena, exactamente, pero con límites, ya que existen condiciones en las que no debe llegar el insulto, ya que la Constitución no reconoce un derecho al insulto o la injuria gratuita. Sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales sino simbólicas. Muchas gracias, José, por esto. Efectivamente, de alguna forma también matiza muy bien esto la Suprema Corte y busca, fíjense, también la Corte, igual que el Tribunal Electoral, una interpretación favorable para no restringir. Tienen que ser casos muy excepcionales donde la Corte o el Tribunal Electoral restrinjan estos temas de libertad de expresión. Como lo dice muy bien José también aquí en este párrafo, pues hay que darle la mayoría de protección a la libertad de expresión, incluyendo todas estas posturas mayoritarias que se expresen, ¿no?, con otros temas, pues que algunos lo pueden ver ofensivos, pero dice la Suprema Corte, vamos a proteger la libertad de expresión. Hay que buscar interpretaciones que protegen la libertad de expresión y vamos a tratar de evitar la restricción. No, aquí lo señaló muy bien José, es un criterio de la Suprema Corte que
viene a fortalecer este criterio también del Tribunal Electoral, hablando de los medios de comunicación. O sea, los tribunales constitucionales en México y los tribunales constitucionales en todo el mundo, pues ya desde hace muchos años estamos viendo que buscan la protección favorable a la libertad de expresión. A pesar de muchos temas que hay, como los que toma José, pues buscan siempre estos órganos constitucionales la protección o la interpretación que proteja la libertad de expresión y el derecho a la formación. Y cada vez esto se va a ir abriendo más. Por eso les dije, no alcanzamos una reforma constitucional, pero los órganos constitucionales de nuestro país buscan siempre una interpretación que favorezca la libertad de expresión. Y ya vimos que con los periodistas es todavía una protección especializada, más importante a los periodistas. Siempre, insisto, hay que buscar una interpretación favorable a proteger la libertad de expresión, salvo distintas excepciones, como las que ya señalamos o las que señaló también muy bien José, que nos ha dicho la Suprema Corte. Pero la vía de entrada es la protección de la libertad de expresión, que por eso eso muchas veces choca con lo que dice actualmente nuestra legislación en materia electoral. Hay normas todavía en nuestra legislación que restringen de alguna forma la libertad de expresión, pero bueno, no pasó la reforma constitucional y a estos temas nos vamos a enfrentar en el 2024, entonces tanto la Corte como el Tribunal Electoral pues tienen que ir matizando todos estos temas donde se restringen derechos fundamentales y buscar la potencialización de la protección de estos derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, que pues también tiene que ver mucho la libertad de expresión y el derecho a la información con los procesos electorales. También aquí se matizó, fíjense, en esta jurisprudencia del 2019, el tema de programas sociales. Y nos dice esta jurisprudencia, programas sociales, sus beneficios no pueden ser entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad, pero no se pueden suspender. Simplemente dice la sala, no pueden ser entregados en eventos masivos, como de alguna forma utilizar los medios, los programas sociales de alguna forma para presionar a la ciudadanía que voten a favor o en contra de determinada partido o determinada candidatura. Pero tampoco se van a suspender. Aquí también lo matiza claramente la Sala Superior. No se van a suspender de ninguna forma durante los procesos electorales los programas sociales. Simplemente hay que matizarlo, ¿no? Y como dice la jurisprudencia, en principio no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad. Pues sí, sería muy grave suspender programas sociales. Sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que tantas veces hemos platicado, que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de la equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios. Pero sí deja claro la sala, no se van a suspender, simplemente no debemos hacer eventos masivos y mucho menos coaccionar vía programas sociales a la ciudadanía para que emitan el voto a favor de determinado partido político, ¿no? Etcétera. También nos dice Clemente, libertad de expresión y acceso a la información, la obligación de todo informador de distinguir entre lo que es una noticia y lo que es una opinión forma parte del estándar de protección de esos derechos humanos. Tesis, ¿no? Creo que es de la Suprema Corte, sí. Tesis primera, 14 de 2022, ¿no? Es justamente lo que estamos diciendo. Muchas gracias por este dato, Clemente Cristóbal Hernández, te lo agradezco mucho, porque es justamente lo que estamos hablando. Hay que distinguir una noticia y una opinión, y estas se deben de proteger conforme al estándar de los derechos humanos. Vean cómo ahí van de la mano, como dice Clemente, la Corte, y como dijo José, la Corte y el Tribunal van de la mano, pero esto viene también seguramente del Tribunal Constitucional alemán, donde nos dice
la obligación de todo informador es de distinguir entre lo que es una noticia y lo que es una opinión. Y forman parte del estándar de protección de derechos humanos. Pero siempre hay que distinguir estas dos palabras, ¿no? Te estoy dando esta noticia, te estoy afirmando que sucedió esto, o estoy dando esta opinión, que es distinto. Muchas gracias, Clemente, porque es justamente de lo que estamos platicando. Y bueno, aquí nos estás dando también un fundamento, una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vean, no crean que tiene 1000 años, ¿no? Y esta, pues lo voy a tomar aquí una foto para tenerla yo también muy presente, gracias, Clemente. Es del 2022 y viene diciendo lo que decía ya hace muchos años el Tribunal Constitucional Español. Por eso también por ahí les digo, y es muy importante. Luego a mí me dicen, ¿y por qué hay que buscar lo que dicen los tribunales europeos? Eso no es obligatorio en México. No, no es obligatorio en México, pero nos da mucha luz qué está sucediendo en otros tribunales constitucionales en Europa. Nos da mucha luz qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos da mucha luz que dice el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? De la Unión Europea. Todo lo que digan esos tribunales o otros tribunales en el mundo. Luego consultamos mucho aquí en el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional de Israel, porque también tiene muchos criterios protectores de derechos humanos. Esos hay que revisarlos y de alguna forma aplicarlos también en el sistema jurídico mexicano. Y que nos dice muy bien Clemente, pues es un criterio que ya asume la Suprema Corte, que también asume el Tribunal Electoral y que va en el mismo sentido, proteger derechos humanos, proteger libertad de expresión, pero distíngueme muy bien cuándo es una noticia y distíngueme muy bien cuándo es una opinión, y ya vimos lo que dice también la Sala Superior sobre la protección a los periodistas, que debe ser prácticamente total y salvo prueba en contrario, es lícito todo lo que digan los medios de comunicación. De programas sociales también es muy importante. Ojo, no se pueden suspender los programas sociales durante una campaña, pero tampoco debemos andar ahí, como quien dice, presumiendo los programas sociales por todos lados durante una campaña. No pueden ser entregados en eventos masivos, donde está la radio, está la televisión o están las redes sociales. Y luego tema también muy importante, integrantes de las legislaturas, hasta dónde pueden llegar los legisladores, las legisladoras, qué pueden decir las legisladoras, los legisladores, y nos dice aquí, ¿no? Esta tesis. Servidores públicos, integrantes de las legislaturas, pueden acudir a actos partidistas si son dirigentes de un partido para realizar funciones de representación, siempre que no descuiden sus labores ni usen recursos públicos a su cargo. Entonces, yo si soy legislador, si soy diputado, si soy senador, soy diputada, soy senadora, pues puedo ir también a eventos de mi partido, pero no puedo descuidar las funciones que tengo que realizar como legislador y tampoco puedo utilizar recursos públicos para acudir a algún evento político, ¿no? Por eso sí, no se debe disponer, como dice aquí la tesis, no se debe disponer de recursos materiales y humanos asignados a la función parlamentaria. Pero puede hacer las dos cosas, ¿no? Como dicen, los legisladores tienen un carácter bidimensional. Tienen que cumplir con su trabajo como legisladoras y legisladores, pero también pueden acudir a eventos públicos. Y que ya lo conocemos, como el senador Dante Delgado, como dice Jaime, efectivamente, pues es senador, pero también pues es presidente de Movimiento Ciudadano y puede cumplir con ambas funciones, pero obviamente respetando las funciones legislativas, acudiendo a las funciones legislativas y, ojo, no utilizar recursos públicos en su función parlamentaria para temas políticos. Pero ahí está, ¿no? Es legislador y al mismo tiempo, como muy bien dice Jaime, pues es presidente del Partido Nacional Movimiento Ciudadano. Y que ya le hemos platicado, servidores públicos sujetos a horario de labores, pueden acudir a actos proselitistas siempre y cuando sean en una hora inhábil. Esto ya también lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Los servidores públicos pueden acudir a actos de campaña, pueden acudir a campañas, pero cumpliendo con sus horas hábiles y obviamente sin utilizar recursos públicos. Entonces hay que ver el servidor público cuál es su horario,
como ya platicamos, si su horario es de 8 de la mañana, por ejemplo, a 4 de la tarde, pues en ese horario no pueden acudir a ningún acto partidista, alguna campaña, apoyar alguna candidatura. En su horario inhábil, pues pueden ir inclusive un lunes a las 6 de la tarde, si su horario es de 8 a 4. Pueden ir un sábado, pueden ir un domingo. Nada más que esto, cuidado, se va complicando cuando el servidor público no tiene horario. Ahí sí se complica más. Y por ejemplo, cuando un servidor público no tiene horario, pues si soy presidente municipal, si soy presidenta municipal, o imagínense, soy gobernador o gobernadora, ¿cuál es mi horario? ¿Cuáles son mis días inhábiles? Ahí se complica la situación, entonces deben tener mucho más cuidado estos servidores de un rango alto de estos temas de las campañas, porque no va a tener horario una gobernadora o un gobernador, entonces tiene que tener mucho cuidado y si asiste a una campaña, no afectar la equidad en la contienda, no pronunciarse en esa campaña a favor ni en contra y sobre todo no utilizar recursos públicos si acude un servidor de este rango a algún tipo o algún evento político, ¿no? Ahí lo dice también en este juicio electoral 128 del 2021, la Sala Superior. Aquí otro tema, bueno, si este tiene que ver con un tema procesal, elementos mínimos que se requieren para admitir una queja. Este también es un tema que se resolvió en el 2021. Si yo voy a presentar una queja, debo de llegar con hechos claros, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por lo menos tengo que aclararle a la autoridad electoral cuáles fueron las circunstancias, qué fue lo que sucedió, cuál fue el tiempo y cuál fue el lugar. Y otro tema, pruebas mínimas, porque muchas veces se ha cuestionado, oye, presentaste una queja, pero no me traes ninguna prueba. Bueno, tampoco puedes traerme todas las pruebas, pero tienes que traer pruebas mínimas de tales hechos que acontecieron y pueden constituir una infracción, electoral. Pruebas mínimas quiere decir que no tiene que ser una prueba con valor probatorio pleno, una prueba evidente, ¿no? Puedo llegar con una fotografía, con unos videos, no son pruebas con valor probatorio pleno, pero sí son pruebas mínimas y con eso ya se le tiene que dar entrada a esa queja y revisar esas quejas vía las pruebas que se presentan. Sí, adelante, Clemente, te escuchamos. Sí, buenos días, doctor. Es un gusto escucharlo nuevamente ¿Qué tal, en Clemente? su plática. Igualmente. Y abonando al conocimiento, sobre todo, ¿no? La pregunta era si no existe algún precedente, al menos yo no recuerdo ahorita, si existe algún precedente, si usted ha visto hoy, en relación de que diga que los servidores públicos, pues no pierden esa investidura, sea como fuera de los horarios, días inhábiles, ¿no? Horarios inhábiles, que la jurisprudencia lo permite, dice, ¿no? Pero me parece que por ahí yo escuché como en noticias, algo así, algo me se me viene a la mente, pero no recuerdo bien si deriva de una sentencia ya del tribunal, que la asistencia de un gobernador a un evento público por su propia investidura que lleva, pues como usted lo decía ahorita en este momento, pues no deja de ser gobernador, aunque sea el día inhábil. Entonces, esto no recuerdo bien si así lo dijo, si es que lo dijo la Sala Superior, que su investidura sigue permaneciendo y eso puede influir precisamente en la equidad, en la contienda, porque ciertamente estas jurisprudencias o tesis nos dan la línea que sí se permite a los funcionarios públicos siempre y cuando sea en horas o días inhábiles, o sea, que estén fuera de su labor o su quehacer cotidiano como funcionario público. Pero en esta parte de que si el gobernador está presente en un evento público, aunque sea día inhábil, pues no sé si esta investidura por sí misma influya en la equidad de la contienda. No sé si tenga algo al respecto, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Clemente, y es muy, muy importante el tema y muy relevante el tema que tocas, y sí, efectivamente, sí existe precedente, te me adelantaste un poquito, pero qué bueno que lo tocas, y seguramente, pues, lo revisaste tú por ahí en alguna sentencia de la Sala Superior, pero sí está muy claro ese precedente, y sí dice claramente, como lo señalas muy bien, Clemente, la Sala Superior, es que el gobernador es gobernador las 24 horas, los 7 días de la semana. Y entonces hay que darle un tratamiento diferente a un servidor público normal. Vean ¿no?
precisamente aquí está el precedente. Te digo que te me adelantaste tantito, Clemente, pero qué bueno que lo tocas, porque es un tema muy relevante. Miren, en este asunto 163-2018, pues la Sala Superior habla de titulares del Poder Ejecutivo en campañas, ¿no? Acuérdense, se los digo de una vez, esta presentación, si me escriben a mi correo electrónico, yo en cuanto tenga tiempo les hago llegar toda la presentación. Acuérdense que en la sesión anterior vimos la primera parte, en esta sesión la segunda, entonces yo escriban en mi correo con toda confianza y les hago llegar toda la presentación. Y aquí nos diste este asunto, ¿no? Titulares del Poder Ejecutivo en campañas. Tienen características particulares que dan una mayor visibilidad frente a la ciudadanía. Su cargo es unipersonal. Tiene facultades de mando y dirección, ejecución de programas sociales y recursos públicos, uso de fuerza pública también. Entonces deben de guardar un grado máximo de mesura. Prácticamente no pronunciarse en una campaña, mucho menos subirse al templete ahí con las candidaturas, ¿no? Pero sí pueden ir, es que tienen derecho también como cualquier persona. Soy gobernador, pero también tengo derechos humanos, también tengo derechos políticos. Pero dice la sala, debe dársele el grado, deben guardar un grado máximo de mesura, a fin de no romper con el principio de equidad en la contienda y neutralidad en el uso de recursos públicos. Entonces pueden estar en campaña, pero no pronunciarse ni a favor ni en contra, no subirse, por ejemplo, al templete y decir yo estoy a favor de esta candidatura, etcétera, y sobre todo el tema más importante, que es el que, aunque tengamos posteriormente una reforma constitucional, este tema siempre deberá estar ahí, no utilizar recursos públicos. Pero aquí, como lo dijo muy bien Clemente, este asunto ya se había visto en otros precedentes, pero todavía en el 2018 se volvió a subrayar, ¿no? En este asunto, titulares del Poder Ejecutivo en campañas. Grado máximo de mesura, no es cualquier servidora o cualquier servidor público. Nos dice aquí las características que tiene, por ejemplo, como dijo Clemente, un gobernador, tienen un cargo unipersonal, facultades de mando y dirección, ejecución de programas sociales y recursos públicos y uso de fuerza pública. Entonces estamos hablando de cualquier persona y además, como ya lo vimos, pues no tienen horario, ¿verdad? No le podemos decir a un gobernador, tú vas a trabajar de 8 a 4 y a las 5 de la tarde ya, no, pues el gobernador es gobernador, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y si no, pregúntenle a una gobernadora, un gobernador, y van a decir, no, pues a mí me pueden hablar a las 3 de la mañana y tengo que estar pendiente a las 3 de la mañana por cualquier circunstancia que suceda en mi estado. Entonces, bueno, aquí queda el presidente. Muchas gracias, Clemente, porque es un tema muy importante el que está señalando y es un tema que tenemos que tener mucho cuidado en los próximos procesos electorales. Bueno, compañeras y compañeros, y ya nada más termino con esto, con dos objetivos. Primero, que conozcan las nuevas causales de nulidad que tienen relación directamente con estos temas que han revisado en este procedimiento especial sancionador, en este diplomado del procedimiento especial sancionador. Estas causales de nulidad tienen relación directa con los procedimientos especiales sancionadores, con las quejas. Y se los traigo aquí porque pues también los que no han tomado el diplomado de nulidades, pues también ahí está un diplomado de nulidades en la Escuela Judicial Electoral como oferta académica, donde se revisan a fondo todas las causales de nulidad. Y entre ellas se revisan estas que se incorporaron a la Constitución. Por primera vez en nuestro país se incorporan causales de nulidad en la Constitución en el 2014 y que vean que tienen una relación directa con los procedimientos especiales sancionadores. Entonces, en otra oportunidad que ustedes tengan, yo sé que tienen muchas actividades, pero pues si por ahí tienen algún tiempito, un mes, pues inscríbanse en el diplomado de nulidades que también dura un mes con 2 horas, hora y media más o menos, de 1 hora y media a 2 horas todos los días, durante un mes más o menos, y ya también pueden entrarle a la información que tenemos en el diplomado de nulidades. Pero se los dejo aquí nada más, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas causales de nulidad que se crearon en el 2014 y que vean, van íntimamente relacionadas con todos los temas que revisaron en el procedimiento especial sancionado? En el 2014 se reformó la Constitución, se crearon en la Constitución para que aplicaran en todas las elecciones,
No hay que ver si la ley de mi estado contempla estas causales de nulidad o no, porque están en la Constitución y aplican en todas las elecciones, en todas las entidades federativas. Sin embargo, pues ya los legisladores en los estados, pues incorporaron las causales en las leyes. Entonces, están en la Constitución, pero también están en las 32 legislaciones de las 32 entidades federativas. Y vean cómo tiene una relación directa con lo que estamos estudiando, porque dice, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes. Y nacen 3 nuevas causales de nulidad que hay que estar muy atentos y que ya se han hecho valer las 3 ante los tribunales electorales en distintas ocasiones. Y dice la ley, la Constitución, perdón, se puede anular una elección cuando se exceda el gasto de campaña en un 5%. Entonces, ojo con el 2024, cuando por ahí el INE en su fiscalización, en su dictamen de fiscalización, nos diga, oye, este candidato ganador rebasó los topes de gastos de campaña en un 5% más, eso puede provocar que se anule la elección. 2, la siguiente causal de nulidad nos dice, se compre lo que hemos estado platicando o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo que autorice el INE. Si yo como partido, como candidato, compro tiempos en radio y televisión o adquiero cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, como hemos platicado de algunos temas, esto también puede provocar que se anule la elección. Por eso les decía, las quejas tienen relación directa con las causales de nulidad. Lo que quedó en una queja y se resolvió en una queja, luego puede servir para que se anule la elección o para que se actualice una de estas causales. La tercera nos digan, y vean cómo también tiene mucha relación con lo que platicaron en este diplomado, lo que revisaron. La causal, la tercera que se plasmó en la Constitución en el 2014 nos dice, se puede anular una elección también cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Si llega una campaña, recursos de procedencia ilícita, o llega una campaña, recursos públicos, esto puede provocar que se anule la elección. Y vean cómo nos dice la causal 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Dice, tu tribunal revisa si afectó o no ese dinero que llegó vía procedencia ilícita o vía recursos públicos. Pero si hay dinero ahí en la campaña, puede ser que se anule también la elección. Entonces, pues obviamente cuando un partido quiere que se acredite alguna de estas causales de nulidad, lo primero que le presenta al tribunal son quejas que resolvió anteriormente el propio tribunal. Y estas quejas pueden servir de pruebas para que después un tribunal electoral diga se anula la elección, porque se rebasaron los topes, porque se adquirieron tiempos en radio y televisión que no autorizó el INE, o porque llegaron recursos a la campaña de procedencia ilícita o recursos públicos. Ahora, hace acotaciones la Constitución y también las leyes otra vez, y nos dice claramente, ¿no? Para que se actualicen estas causales de nulidad, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, es decir, debemos tener las pruebas claras. Y luego dice la propia Constitución, se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor al 5%. Entonces aquí también hay que revisar cada elección, pero si vemos que en una elección el resultado entre el primero y el segundo lugar fue de menos de 5 puntos, pues se puede actualizar cualquiera de estas causales de nulidad, porque la Constitución nos dice, si la diferencia entre primero y segundo lugar es de 5 puntos o menos, es más factible que se actualice esta causal de nulidad. Por eso los partidos ya constantemente revisan cuál fue el resultado final en la elección. Si fue de menos de 5 puntos la diferencia entre primero y segundo, pues por lo general promueve medios de impugnación para que se anule la elección. Cuando pierden por más de 5 puntos, les digo por lo general, porque esa es la experiencia, pero no son todos los casos, hay excepciones, pero por lo general, si a un partido le ganan por más de 5 puntos, ya no impugna la elección. Esa es la experiencia que tenemos. Pero puede haber excepciones, que me ganaron por 10 y de todos nos impugnan. Pero ya aquí la Constitución nos está dando como un parámetro, oye, mira, si te ganan por menos de 5 puntos, pues quizás valer estas causales de nulidad. Pero si te ganaron por más de 5,
pues de alguna forma la Constitución nos está mandando el mensaje, pues sabes que va a ser muy difícil que se actualicen estas causales de nulidad. Y algo muy importante, si se anula la elección, ¿qué sucede? Y esto también es muy importante. Nos dice la Constitución, en caso de la nulidad de una elección, si se anuló la elección por estas causales, se convocará una elección extraordinaria. Ah, muy bien, ya sabemos. Cuando se anula una elección, nos vamos a una elección extraordinaria. Pero ¿qué creen que dice la Constitución? Ya no podrá participar la persona sancionada. Es decir, yo gané una elección como candidato, rebasé los topes, me anularon la elección, mi partido va a poder ir a la elección extraordinaria, pero yo como candidato ya no voy a poder participar en la elección extraordinaria. Entonces, bueno, les dejo ahí estas causales de nulidad y les dejo ahí el mensaje. Si les interesa el tema de nulidad de elección y de nulidad de votación recibida en casilla, de recuento de votos, etcétera, pues bueno, también ahí tenemos en la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral un diplomado del sistema de nulidades y tenemos otros 19 diplomados. Entonces, denle una leída por ahí a la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, cualquier duda que tuvieran. Yo siempre voy a estar a sus órdenes. Yo voy a concluir este diplomado el día de hoy. Mañana va a estar otro compañero conmigo, pero recuérdenlo siempre, no nomás en este diplomado, en cualquier otro, aunque no haya diplomado, yo siempre estaré a sus órdenes aquí en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Si quieren toda esta presentación que vimos en la sesión anterior y en el día de hoy, escríbanme con toda confianza a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx y con todo gusto yo les hago llegar la presentación. Aquí Jaime ya me está echando porras porque está recomendando el diplomado de nulidades que ya tomó y desde hace mucho, pues Jaime y yo ya somos amigos. Por ahí, Clemente, ¿querías participar? Con todo gusto, te escuchamos. Sí, doctor, muchísimas gracias y gracias por compartirnos sus presentaciones. Justamente le acabo de enviar un correo ahí a Darío, Darío.mora. Muy bien, Clemente. Solicitar sus presentaciones. Quería preguntar nada más en relación a los dictámenes de rebase de topes de gasto de campaña. Recuerdo por ahí que tuvimos un asunto cuando estábamos allá con el magistrado Zavala, de que nos hicieron valer precisamente el rebase de tope de gasto de campaña y en ese momento todavía el INE no tenía el dictamen. Pues creo que estaba en un proceso de elaboración, no se había votado todavía, entonces ya se estaban llegando los tiempos para poder emitir la resolución correspondiente, que tenemos una fecha, no me acuerdo si el 3 de agosto, como fecha límite para emitir la resolución en el ámbito federal, y el partido hizo valer precisamente el rebase de topes de gasto de campaña. Se hicieron varias solicitudes al INE, pero no se pudo concretar ese dictamen porque no se había votado. Entonces, lo que se tuvo que hacer a partir de las pruebas que aportó el partido, donde pretendía acreditar ese rebase de tope de gasto de campaña, se hizo el estudio correspondiente con las pruebas que obraba en el expediente y efectivamente se determinó que no se acreditaba ese rebase con las pruebas que estaban nada más en este expediente y se dijo que estaba, pues, el Instituto Nacional Electoral no había emitido el dictamen correspondiente a la fecha y que por obligación constitucional se tendría que resolver en fecha determinada. Entonces, sí, a veces a las autoridades jurisdiccionales se ponen en aprieto en algunos casos, ¿no? Entonces, digo, es muy importante este dictamen y no sé si por ahí tendría que establecerse como una regulación al respecto, que pues ahora sí como forzar un poquito a las autoridades a que si en tal fecha, antes de que se tenga listo ese dictamen y aprobado, votado, para a fin dar como una mayor certeza a ese proceso electoral, si hubo o no hubo rebase de topes de gasto de campaña. Pero bueno, sabemos que las labores son titánicas para el Instituto Nacional Electoral y tratándose de estos dictámenes de fiscalización. Entonces, pero bueno, eso es la chamba de las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas. Es todo, maestro. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Clemente. Sí, si no me equivoco, fue en el 2015, donde varios asuntos de juicios de inconformidad, el Tribunal Electoral le pidió de manera urgente el dictamen de fiscalización al INE, pero el INE no lo tuvo en muchas ocasiones y los tribunales, las salas regionales, inclusive la sala superior, tuvieron que resolver con las pruebas que estaban en el expediente y no llegaron los dictámenes de fiscalización. Pero fíjate, Clemente, afortunadamente ya la plataforma del INE
es mucho más eficiente, inclusive creo que cambiaron de empresa que se dedica a la fiscalización. En 2018 ya fue mucho más eficiente, en el 2021 ya fue mucho más eficiente, más que en el 18, y esperemos que para el 2024 no tengamos este tipo de problemas, aunque como dice Jaime, y lo dices tú muy bien, Clemente, y otras compañeras y compañeros, pues es que al INE le dijeron, vas a hacer la fiscalización de todas las elecciones. Imagínense nada más en el 2024, cuántas elecciones vamos a tener en todo el país, en las 32 entidades federativas, presidencial, senadurías, diputaciones, y el INE va a tener que tener lista la fiscalización de todas y cada una de las elecciones por si llegan con estos temas que señalas, Clemente, de rebase de topes de gastos de campaña. Es una labor titánica, en realidad, como dicen los compañeros, la del INE, pero efectivamente ya tiene una plataforma de fiscalización mucho más eficiente y esperemos que ya no tengamos este tipo de problemas, porque ahí está muy clara la causal de nulidad. Si rebasas los topes, en una de esas se puede anular la elección. Pues bueno, con esto terminamos, compañeras y compañeras. Ya nada más termino con esto. De verdad quiero felicitarlas y felicitarlas a todos. Ya mañana concluyen este diplomado. Las felicito y los felicito porque ustedes son un ejemplo, siempre lo he dicho, en todo el país, porque todos tienen muchas actividades, todas tienen muchas actividades, y sin embargo están en estos cursos ahí informándose, comentando temas. Eso habla muy bien de todas y de todos ustedes. Son mexicanos que son ejemplo para todas y todas nosotros, y bueno, las felicito, y ojalá nos podamos ver en otro diplomado, en otra ocasión. Si no nos vemos por ahí, pues ya saben, estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Les mando un fuerte abrazo y felicidades por haber concluido este diplomado. Ojalá nos veamos en otra ocasión pronto. Mucho gusto, que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Gracias a todas y a todos. Gracias, Jaime, Clemente, muchas gracias, Elena, Melba, Laura, muchas gracias, Elizabeth, ¿no? Ana, muchas gracias. A los que no veo en pantalla también muchas gracias. José, gracias por todas tus participaciones. Mabel, Viviana, gracias a todas y a todos. Jaime, nos vemos a la próxima. Gracias, Marta. Que estén muy bien. Un abrazo fuerte para todas y todos. Y ojalá los vea en otro diplomado. Gracias. Excelente semana. Abrazo, doctor. Gracias. Abrazo, Clemente.